Vamos a iniciar con oración, nuestra clase en esta mañana. También ya está entrando Nair de Uruguay. Buenos días. Buenos días, Nair. Juan García. Mari está entrando. Nair, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, me alegra mucho verla. Igual para todos los hermanos también, bendiciones. Bendiciones. También Gracias. está, también está Mari. Buenos días. Mari en Chile. Buenos días. Y Juan García también. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bendiciones. Bendiciones. Buenos Hola, días a pastor. todos. Dios les bendiga. Buenos días, Buenos hermanos. días, Marco. Bendiciones. Muy bien. Vamos a empezar con oración y hoy tenemos una nueva compañera de estudio, Scarlett. Ella está en Estados Unidos, pero vivió acá en Medellín. Estuvo conectada con nuestra iglesia. Entonces, le damos la bienvenida a ella. Gracias a todos por la bienvenida. Bienvenida, Scarlett. Bienvenida, Scarlett. Gracias. Bienvenida, Carlos. Bienvenida. Bien, también está Pedro. No sé si ya abrió, a ver, ya abrió su audio. Muy bien, vamos a empezar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por este nuevo día, donde tenemos la bendición de ser llamados tus hijos. Reconocemos nuestro pecado, que te hemos ofendido en pensamientos, palabras y obras, y mil gracias por la verdadera paz que nos has dado en Cristo Jesús. Damos gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro, y ponemos en tus manos la lección de hoy, que sirva para nuestro crecimiento espiritual y el fortalecimiento en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Amén. cantar este himno. Amén. Su gracia es mayor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.
sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días, Moisés. Bienvenido. Hoy vamos a empezar a estudiar un nuevo milagro. eh, eh, la higuera estéril es el nuevo milagro que vamos a estudiar y vamos a ver cuál es la enseñanza espiritual que nos trae esta historia bíblica. Lo importante de seguir viendo la armonía de los milagros de Jesús. Recuerden que no estamos siguiendo una cronología de los milagros, estamos analizando, viendo los milagros de Jesús, y cada milagro nos ha traído una enseñanza espiritual y sobre todo para aplicarlo en nuestras vidas. Este milagro lo encontramos solamente en dos evangelios, en Mateo 21, 18 al 22, y Marcos 11, y vamos a leer los versículos del 12 al 26 para poder entender más el contexto de lo que nos está enseñando este pasaje bíblico. ¿Y quién tiene Mateo 21? Mateo 21, Yo, 18 al profesor. 22. Dale, Katia. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Gracias, Katia. Contexto: esto pasó lo que llamamos la Semana Santa, Domingo de Ramos, y es interesante cómo Jesús dos veces purificó el templo, al iniciar su ministerio y también acá, ya terminando su ministerio. Y podemos enseguida ver algunas conclusiones que nos enseña esta historia bíblica, pero lo más importante es que podamos ver esas verdades que la misma Biblia nos enseña. Y vamos a Marcos, capítulo 11, y vamos a leer del 12 al 26. Marcos 11, del 12 al 26. Dale, Moisés. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si se hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de la higuera, y pasando por la mañana vieron que la higuera Perdón, estaba seca. Moisés, ¿puedes leer 15, del 15 hasta el 26? ¿Puedes continuar? 15 al 26, hermano.
la purificación del templo también, disculpe. Que como les vi aquí bueno, y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis tampoco, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gracias, Moisés, por la lectura. Tú. Es interesante lo que vamos a ver acá en cuanto a las doctrinas que nos presenta este pasaje. Entonces ya sabemos que esto sucedió eh, el lunes santo. Vamos a usar la referencia de Marcos, que es la que nos va a mostrar todo el contexto, del cual nos va a servir como guía para nuestro estudio. Y aquí estamos viendo una doctrina, su naturaleza humana, su estado de humillación. ¿Pueden identificar ustedes dónde vemos la naturaleza humana de Jesús, su estado de humillación de Jesús en estos versículos? En el versículo 18, profesor. Tenía mi 18. micrófono en mudo, pero decía en el 12 porque dice cuando tuvo hambre. Tuvo hambre, ¿cierto? Y ese es el punto ahí. También el 18 buscaban matarle, ¿cierto? Le estaban buscando para matarlo. ¿Y qué estamos viendo acá? Recordar por qué Jesús tuvo que ser un ser humano, al igual. Perdón, pastor. Y también se enojó. También es de humanos. Se enojó porque la Sí, gente estaba en la iglesia, en el templo, haciendo lo que no debían de hacer. bien. Entonces vemos esas tres referencias. Muchas gracias, hermanos. Entonces, aquí no solamente estamos viendo su naturaleza humana, sino también su estado de humillación de que siendo 100% Dios, pues no usó todo su poder como Dios. Entonces, aquí vemos, pues él tenía hambre. También vemos cómo quiso hacer respetar el templo y también cómo él sabía que lo iban a matar. Entonces, él pudo haber hecho muchas cosas para evitar eso, pero no, él lo vivió como todo ser humano normal. Ramiro, Pues, pastor, yo quería una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, a mí siempre me ha admirado mucho ese pasaje donde Jesús acerca la higuera, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en el templo, pues hay una razón porque los vendedores están maltratando su templo y la casa de Dios. Pero el por qué hace eso, por qué seca la higuera, ¿qué quiere enseñar con eso? Siempre me ha sí, intrigado mucho eso. sí, y es lo que vamos a estar viendo en la clase, ¿cierto? Es lo que vamos No, a ver. adelante. Sí. Ahora, recuerden Ah, bueno, que gracias. sí, dale, tranquilo, hermano. Entonces recordemos que
Jesús pasó la noche en Betania, porque si una de las cosas que nosotros necesitamos recordar, esa última semana de vida de él en este mundo, pasaba entre Betania y Jerusalén. Era muy cerca y era muy fácil el poder transportarse. Este tipo de higuera, ¿cierto? Era un tipo de higuera especial que tenían donde aparecían primero los frutos antes de las hojas. Entonces, esa higuera siempre necesitaba dar el fruto y ahí es donde vemos una de las claves que nos presenta este milagro, esta situación con la palabra fruto, porque Jesús no encontró fruto en estas higueras. Más, sin embargo, podemos recordar que como en la última semana de Jesús, estando aquí en la tierra, como lo presentan los evangelios, aunque Jesús todavía está en la tierra de manera espiritual porque Él es Dios y Él está en todas partes. Podemos ver que muchas personas en esa época iban al templo de Jerusalén, iban a celebrar la Pascua, pero realmente pensemos lo que simboliza esa higuera. Entonces esa higuera tenía que dar frutos. Esa higuera estaban esperando el fruto para poder comerlo, pero no encontró ese fruto, no solamente en las personas que iban a Jerusalén, sino también en los líderes espirituales. Juan, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias por aclarar ese punto, porque sí podría ser un poco confuso, porque ahí nos dice también que no era tiempo de higos, ¿verdad? En el versículo 13 dice que no era tiempo de higos, pero qué bueno que aclaró que ese tipo de higuera daba higos todo el año. Así es de que, así es como el Señor espera frutos de nosotros, ¿verdad? Frutos todo el año, no nada más el domingo cuando venimos a la clase o a la misa, o cuando, sino todos los días del año. Muy bien, así es. Y también vemos su naturaleza divina. ¿Y dónde vemos, en qué versículo vemos la naturaleza divina de Jesús? Cuando se secó la higuera y no dio más Muy frutos. Muy bien, cuando se secó. Y también podemos pensar lo contrario. Él, viendo que la higuera no da frutos, él pudo haber hecho un clic y dar frutos, pero no, no lo hizo. Y antes, al contrario, hizo de que pasara lo contrario. Primer milagro y tal vez único milagro de Jesús, que sucede esto, que deber de dar vida, pues da lo contrario, se queda muerte, es algo para que lo pongan en sus notas, si lo están haciendo. Entonces vemos su naturaleza divina. También vemos acá, que es el punto central de esa enseñanza para Ramiro, para todos. ¿Cuál es el punto central? El arrepentimiento. ¿Y por qué el arrepentimiento? Porque ¿qué estaba pasando con el templo? ¿Qué estaba pasando con la vida de los judíos? ¿Qué estaba pasando con la vida de los líderes religiosos de Israel? Vemos el versículo 17, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Entonces aquí, porque en este texto también vamos a hablar de la oración, cómo el arrepentimiento y la oración van unidos. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, en este contexto, no solamente está esperando que ellos tuvieran ese fruto de arrepentimiento de usar bien el templo como casa de oración, sino que también vemos los versículos finales, ¿cierto? Hablando de la oración, desde el versículo 22. Estoy usando Marcos, si tienen sus Biblias, Marcos 11:22, cuando Jesús les dice, tener fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si habéis
si tenéis algo contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone, y vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí vemos cómo estas dos doctrinas, el arrepentimiento y la oración, están combinadas en en este milagro, en esta enseñanza bíblica, porque realmente es la manera en que Dios quiere que nosotros oremos. No solamente tenemos esa confianza en Él, sino también cómo están nuestros frutos de arrepentimiento. Para eso vamos a checar unos pasajes bíblicos y podamos ampliar más el tema de lo importante del arrepentimiento y la oración. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lo tengo, pastor. Tengo. Dale, dale. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Entonces tenemos aquí una aplicación para el matrimonio. Si hay un hombre, un esposo que no trata a su esposa como vaso frágil, no está cumpliendo su deber como cabeza, no está cuidando a su esposa con ese amor sacrificial, es un maltratador psicológico, es un maltratador físico, pues su oración no es escuchada. Entonces, y también lo podemos poner al contrario con la esposa, aunque el versículo no lo muestra, pero es una aplicación más amplia, hablando del matrimonio. Si hay una esposa que no está cumpliendo su papel tal como Dios lo manda, pues también tiene problemas con la oración. Muchas veces nosotros no prestamos atención a nuestra relación matrimonial, pero nuestra relación matrimonial necesita ser tal como la Biblia nos enseña. Cuando hablamos de que somos sal en el mundo, luz en el mundo, cuando hablamos, como lo dice el versículo acá, de que nos perdonemos, pues eso hay que aplicarlo dentro del matrimonio. Y lastimosamente muchos creyentes, muchos cristianos, a veces no entendemos esto. A veces nos mantenemos en problemas con nuestra esposa o en problemas con nuestro esposo y es quitándole fuego, 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 fuego a la relación para dañarse y tomamos la cena. O decimos, es que yo oro mucho, yo hago mucha oración, pero el punto es, ¿Dios está contestando esa oración? ¿Dios está escuchando esa oración? No. Por eso Pedro dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esa es la palabra clave. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento que Dios quiere que tengamos en nuestra vida de matrimonio? No solamente la fidelidad, no solamente la fidelidad en la parte sexual, la fidelidad en todo, en lo que hablamos, en la economía. Hoy en día, desafortunadamente, muchos hacen o podemos hacer negocios con el dinero de la familia. Es el dinero de la familia, no es mi dinero, es el dinero de la familia y la esposa no sabe o cosas por el estilo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. También que pide Dios como fruto de arrepentimiento. Como cristianos podamos cumplir bien el papel del hombre y la mujer. Sabemos que no puedo hablar de Estados Unidos, Juan García puede hablar de eso que conoce más, pero la cultura latina es muy machista y a veces eso uno lo ve reflejado en una vida de matrimonio. En cuanto a la fidelidad en la vida sexual, lo que enseña Pablo en 1 Corintios 7, que también es algo que pasa mucho. Entonces, nosotros necesitamos dar por la obra del Espíritu Santo. Pues primero, el arrepentimiento, reconocer nuestro pecado. ¿Cómo he pecado yo en mi matrimonio?
cómo yo persisto en hacer eso en el matrimonio. No estoy hablando de una pelea sencilla o, perdónenme la expresión, tonta que a veces podemos tener dentro del matrimonio por una cosa o la otra. Estamos hablando, y ustedes espero que entiendan bien el punto, cuando persistimos, cuando practicamos una actitud que va en contra, va destruyendo nuestra relación matrimonial. Entonces, hay que prestar atención a este versículo bíblico. ¿Una pregunta, algún comentario hasta acá? Sí, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Scarlett. Sobre el tema pues que se está hablando, con eso nos quiere decir que, pues según lo que yo entiendo, que para que nuestra oración sea escuchada, uno debe de actuar de la manera correcta y ser como sincero con Dios para que nuestra oración pueda ser escuchada. Nosotros, si nuestra oración es escuchada, la Biblia dice por los méritos de Cristo, Él es nuestro mediador, ¿cierto? Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Bien, Ok, aquí estamos viendo una situación cuando nosotros estamos en un pecado y no nos hemos arrepentido, y estamos poniendo el ejemplo del matrimonio, porque el texto está ok, hablando del matrimonio, entonces pongámosle atención a eso. Pues yo estoy casado, yo estoy tratando mal a mi esposa, ¿qué está diciendo Pedro? Mi oración tiene estorbo. ¿Por qué? No porque no tenga la fe en Cristo, por mi pecado, por mi impenitencia, por no estar confesando lo que no tanto el pecado, sino también el fruto de arrepentimiento. Bien, es como reconocer pues el error y, cometido y arreglarlo, ¿sí? y Porque, arreglarlo. sí, porque Ok, eso es una cosa que en la vida de cristianos es lo que a veces no entendemos, porque nosotros, sí, yo soy perdonado, y eso está bien que seamos perdonados, pero no hay fruto de arrepentimiento. Pues el fruto claro, de arrepentimiento es hacer lo contrario, y por eso a veces se pone muy difícil los temas espirituales con las personas. No es que la iglesia va a decir, como por ejemplo en la iglesia de Roma, que el sacerdote decía, bueno, vaya, rece tantos Padre Nuestros, tantas Ave Marías y ya eres perdonado. No, pues la Biblia ¿qué dice? Si usted robó, pues no robe más. Y también la Biblia en otras aplicaciones nos enseña, pues si depende de usted, devuelva lo que se robó. Ese es el punto de claro, arrepentimiento. O en el caso del matrimonio que estamos hablando, si yo fui infiel, mi esposa me perdona, pues ¿cuál es mi fruto de arrepentimiento? Pues la fidelidad y también tener paciencia, porque yo hice un daño grande a mi relación. Entonces, es que ella no me perdonó porque yo busco tener vida sexual con ella y no tenemos vida sexual. Usted no me perdonó, pues. Pero si usted entiende ah, el daño que hizo, de que dañó la confianza o el daño que hizo, pues si está arrepentido va a dar el tiempo a su esposa o a su esposo a que pueda pasar estas cosas. Entonces, el punto de arrepentimiento es muy importante. Bien, sí, claro, ya entendí, gracias. Arturo, Sí, pastor, muy buenos días, perdón la tardanza. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Hay una pregunta, pastor, importante para mí. Se dice en la palabra de Dios que todo pecado es perdonado, pero no así cuando se blasfema por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, pastor? sí, la obra del Espíritu Santo es traernos a la fe y todos de un modo a otro hemos pecado contra estas palabras de Jesús, hemos pecado contra el Espíritu Santo. Y es cuando rechazamos la gracia. Esa es la blasfemia hacia el Espíritu Santo, cuando no queremos creer, cuando rechazamos. Y eso lo hicimos. Por eso hay una tesis de ley y evangelio, porque esa doctrina, la ley y el evangelio, es muy importante, porque explica esa tesis en un libro de un escritor llamado Walter, que también ese pecado es perdonado, porque todos nosotros hemos blasfemado contra el Espíritu Santo cuando hemos rechazado el mensaje de salvación y todos lo rechazamos de alguna manera. Pero mira, aquí estamos en este momento por la obra del Espíritu Santo. Somos perdonados. Entonces hay que mirar el contexto, porque el contexto que habla Jesús eso, recuerden que estaban tratando a Jesús como Belcebú, como demonio, hijo del demonio, o el mismo demonio. Entonces,
¿quién se asegura de que Jesús no es el demonio? Pues el Espíritu Santo nos enseña que Jesús es el Señor. Entonces ahí es ese contexto. Pero gracias a Dios hemos sido perdonados de ese pecado. Bien, ahí. Muchas gracias. Sí, el contexto de Pedro se habla solo del matrimonio, pero eso se puede aplicar en otras cosas, o sea, en una ofensa de un hermano o un hijo, también tiene Sí, estorbo en nuestra oración. sí, porque la Biblia nos enseña, y muy bien eso, Nair, pues aquí específicamente el matrimonio, pero la Biblia, por ejemplo, en Romanos nos enseña que seamos pacificadores, que tengamos paz. Entonces, si somos personas llenos de conflictos, peleadores, que usted sabe que lastimosamente podemos volvernos como buscando pelea por todo, conflicto por todo, pues hay que mirar la vida de santificación. Bien ahí. Entonces, sí, es muy importante que el fruto del arrepentimiento esté también pensando en la oración. ¿Bien hasta ahí? Vamos a buscar otro ejemplo bíblico que nos presenta la Biblia. Mateo 5, 21 al 26. ¿Qué nos dice? No puedo leer. Dale, Juan. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ese texto es muy conocido. Gracias, Juan, por leerlo. Y es una aplicación al quinto mandamiento. Por eso Jesús dice, bueno, cualquiera que matare será culpable de juicio. Está hablando de una aplicación del quinto mandamiento, que no es solamente asesinar, o sea, acabar con la vida de una persona, sino también que hay otra clase de asesinato, que es el espiritual cuando estamos enojados con un hermano en la fe. Pastor, perdón, este es el versículo que utiliza la Iglesia Católica para hablar del purgatorio. Ese es, sí. Este versículo nunca lo he escuchado para el purgatorio. Es, No, que hay que pagar lo que hacen las misas para sacar la gente según ellos del purgatorio. no, no lo sabía, no lo Sí, sabía. creo que sí, porque yo lo he estudiado Sí, y ese es el que ellos usan. Sí, Ese es el que perdón, ellos usan, sí, que ese es el purgatorio. sí, perdón, hermano, le colaboro ahí. El versículo precisamente dice que es que no saldrá de la cárcel hasta que no pague sus penas, Ah, ¿sí? exactamente. Eso es lo que Entonces, arreglan los de la Iglesia Católica ellos lo Romana. arreglan y dicen que precisamente la cárcel es el purgatorio, que hasta Ajá, que usted no pague esa pena, entonces no puede salir del purgatorio y por eso hay ajá, que seguir orando por las almas, del ánima del purgatorio. exactamente. Sí, parece que ustedes están yendo mucho a misa. Ah, No, 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 no. no, Eso, Pastor Henry, pastor, es que tenemos que ser claros que eso olvidamos. lo he estudiado yo con ustedes. Eso lo he No, estudiado, no, yo que ese primera es el vez que que, escucho eso, pero ya lo do- aprendí. con Sí, Elkin, ojalá estuviera el sí, pastor Elkin y era que sí, que ese es el sí, que yo más primera usa. vez que Y escucho eso. usted Sí, sabe que Elkin es ese, sí, porque él sí estuvo en todas partes, pues por la gracia de Dios ya ahora está con nosotros, pero él sí, eso sí lo sabe, que ese es el que ellos usan para decir que el purgatorio, que hay que pagar hasta el último centavo, que yo he tenido muchas discusiones con gente católica, porque digo, bueno, entonces, cuando usted sabe que su ser amado ya salió del purgatorio, cuando o él le manda un correo, vea, ya salí, no tiene que pagar más. Eso yo no sí. lo puedo.
Eso es, ese versículo lo usan para eso. Sí, primera vez que lo ¿Verdad, escucho, pero hermano? está bien. Sí, Bueno, pastor, hermano. continuamos con nuestro Igual tiene tema. razón. Sí, sí, Sí. tranquilo. Sí, siga, Juan siga también con el tema, perdón. Juan había levantado la mano. Solamente Pastor, quería mencionar de que misa es un término también luterano. Martín Lutero fue el que le llamó misa, le llamaba masas, porque la Iglesia Católica, como recordamos, tenía únicamente la Biblia, que únicamente los monjes y los sacerdotes podrían leerla, el cual él vino y la abrió y fue cuando la empezó a, a traducir en alemán y vio que era para todo mundo. Y entonces, en lugar de llamarle los servicios, se le llamaba misa porque decía que era para las masas, no únicamente para algunos de ellos. Recuerdo esto porque en una ocasión en la iglesia anterior que estaba yo, pusimos afuera un anuncio que decía misa a tal hora y una persona de una iglesia católica vino a reclamarnos, ¿por qué le llaman misa si ustedes no son católicos? Y el pastor ahí, ¿verdad? Fue el que investigó y dijo, es que Martín Lutero fue el primero que le llamó misa, no es un término católico únicamente. Gracias, Juan. Ramiro. Ah, sí, pastor, yo quería pues complementar lo que dijo el hermano, que sí, yo también llegué a escuchar ese comentario de lo que se basan los católicos o los sacerdotes, pues, para la cuestión del purgatorio. Lo que, pues, obviamente no recordaba el versículo que él dice. Muy bien. Hoy aprendí algo nuevo. Está muy bien. Ahora, el punto todos aquí, los días. el punto aquí es nuestra relación con el hermano en la fe. Y generalmente yo hablo del ejemplo de un templo y piensen en el templo. Mi templo es casa de oración, como dice el pasaje. Y yo me siento casi siempre en la misma silla con Moisés, en la misma banca con Moisés, estamos los dos sentados y cada domingo nos ven sentados ahí o cada vez que vamos a estudiar nos ven sentados ahí y de un momento a otro se dan cuenta que yo me siento en otro lado y se dan cuenta que yo ni miro a Moisés, ni lo determino, ni nada, pero también lo que hago es participar en todo el servicio, en oración, tomar la Santa Cena y luego nos damos cuenta de que Moisés y yo tenemos un problema que no hemos arreglado. Y el culpable del problema soy yo. Yo hice un chisme en contra de Moisés, Moisés se dio cuenta de ese chisme, Moisés me dice a mí, ¿qué pasa, papá? ¿Usted por qué me hizo esto? ¿Por qué dijo esto? Y yo me enojo y lo que terminamos es hacer eso, enojados. Y yo vengo, doy la cena, tomo la cena, oro, pues cuidado con eso. La relación de hermandad es muy importante. Eso lo hemos enseñado muchas veces, muchas veces. Y es triste cuando uno escucha, ay, es que Julanita y Julanita, o Julanito y Julanito están enojados, no se hablan, tuvieron un problema y no lo arreglan y son tomando la Santa Cena. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso al final, y estamos usando Marcos para profundizar en esa historia, dice, si usted no perdona, pues el Padre de los cielos tampoco va a perdonarle. Y eso es muy importante y recordemos el oficio de las llaves. Entonces, si yo hice algo contra Moisés, pues Moisés tiene que buscarme a mí a solas, hablar conmigo. Si yo me arrepiento, ha ganado a su hermano. Si no, pues toma dos o tres testigos para que conste toda palabra. Si me arrepiento, ha ganado a su hermano. Si no, pues dilo a la iglesia. Y si la iglesia no creo, no presto atención, pues tenle como un gentil y un publicano, como un incrédulo. Pues necesitamos llevar esos pasos de Mateo 18 del 15 al 17 cuando tenemos esas dificultades con el hermano en la fe. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces somos muy deportistas, a veces somos muy olímpicos. Y la clase que sigue, vamos a estudiar un poquito la doctrina de los fariseos, en otro milagro de Jesús y de los escribas. Y
vemos de que todos queremos ir al cielo, pero a veces somos piedra de tropiezo. No entramos nosotros ni entra el otro. ¿Y todo por qué? Por una pelea con el hermano en la fe. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Moisés. Sí, pastor y hermanos, quiero participar. Pues precisamente lo que estamos hablando es también está expresado en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y quiero aportar algo que me sirvió a mí a título personal y creo que les puede servir a ustedes. Ejemplo, como el pastor me puso de referencia, entonces lo voy a colocar a usted. Yo peleé con el pastor Henry, pero yo fui bueno, perdón, el pastor Henry fue que me ofendió para este caso, ¿sí? Pero hay algo que también hablábamos nosotros que es el orgullo pecaminoso. El pastor Henry tiene el orgullo pecaminoso y no me va a pedir disculpas. Pero a mí me interesa que mi hermano en la fe llegue a mí o lleguemos a acuerdos. Entonces una psicóloga me enseñó lo siguiente. Dijo, mire, ¿a usted le interesa a su hermano o su amigo? Sí, claro, yo no quiero perder esa amistad, esa hermandad. Entonces, mire, haga una cosa, trate de hablar con él o escríbele, porque hoy en día podemos escribirle por correo electrónico, por WhatsApp, bueno, por cualquier medio de estos. Entonces, decirle, por ejemplo, hermano Henry, quiero decirte que si con mis palabras, hechos o acciones te ofendí, le ruego me disculpe. Y si tú me ofendiste, ya estás disculpado. Esto en aras de volver, de mantener nuestra hermandad. Lo mínimo que va a hacer esa persona de pronto, si tiene ese orgullo pecaminoso, bravo, no se le va a responder el mismo día. Pero si él también quiere al hermano, le aseguro que le digo, no, hermano, qué pena, quien te ofendí fui yo, perdóname también. Pero entonces, al estilo como cuando usted nos enseñaba, pastor, que vamos a evangelizar. Hermanos, todos somos pecadores, pero ¿quién le habla? O sea, uno mismo en primer lugar es el mayor pecador. Cuando tú pones esa alternativa, la gente dice, ve, oye, yo pensé que él no era pecador, ¿sí? Yo soy pecador, entonces reconocemos. Es algo que les quiero aportar a título personal. Me ha servido mucho en mi vida y lo he Sí, compartido a muchas personas y también les ha servido. sí. Gracias. Solamente, sí, gracias, está muy bien eso. Solamente pues, recordar que somos hermanos en la fe y ojalá no usemos correos electrónicos para arreglar cosas. Cara a cara, el hablar es lo importante. Sí, es porque es muy fácil uno a veces esconderse detrás de un WhatsApp, un correo. No, es bueno tratar de hablar, mirarnos a los ojos y poder conversar, ¿cierto? A una videollamada o algo así. Entonces eso es lo que Exacto. nos, eso es lo que nos manda la Biblia. Nos manda de que cuidado con nuestras relaciones espirituales con los hermanos de la fe. Y analicen esto, hagan conexión de temas. Si yo y mi esposa somos cristianos y vivimos como perros y gatos, estamos peleando, pues no solamente se daña la relación de hermanos en la fe, sino también del matrimonio y de cómo está conectado. Entonces, eso, si hacemos una suma, esa es la vida de santificación. ¿Cómo vamos a vivir en nuestro matrimonio? Dentro de nuestro matrimonio, ¿cómo vamos a vivir como hermanos en la fe? La Biblia habla acerca de eso y es un problema espiritual muy serio, muy serio. Nuestras relaciones con las demás personas necesita siempre ser una relación pacificadora, una relación que no sea conflicto. Que hay temas que no nos entendemos con hermanos en la fe, es cierto, pero lo importante es que la doctrina si nos entendamos. Cuando hablo de temas, pensemos en el fútbol, en la política, en la manera de ver el mundo, eso es diferente. Pero estamos hablando de la doctrina, si necesitamos en el mismo, como lo dice Pablo. El otro pasaje que vamos a ver es 1 Corintios 11, versículos 27 al 29. 1 Corintios 11, versículos 27 al 29. Lo, Primera de Corintios Lo puedo 11. leer. Dale, hermano.
De manera que de cualquiera rendición. que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignadamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignadamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Muy bien, entonces, estos versículos ustedes saben que los usamos por dos motivos. Uno tiene que ver con el tema de la Santa Cena. Los que han estado en Academia Cristo, después de pasar todos los estudios, llegan a algo que se llama el acuerdo doctrinal. Entonces, ¿por qué queremos eso? Y en nuestras congregaciones hablamos de confirmarse en la fe y vemos unos estudios. ¿Para qué? Para que podamos discernir que estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Y por eso es importante el compañerismo. Pero vamos a centrarnos aquí en la otra palabra que usa Pablo en los Corintios. Pruébese cada uno. ¿Qué es el probarse? Es ver mi arrepentimiento, ver si estoy arrepentido de mis pecados. Eso es importante para poder tomar la Santa Cena. Entonces, mucho cuidado con esto. Volvemos, pongo el ejemplo del matrimonio porque es tal vez lo más práctico en este momento, pero mm, y podemos hablarlo de manera más general. Estoy enojado con mi esposa, estoy enojado con mi esposo, ya no dormimos juntos, no nos miramos, no conversamos, vamos a la iglesia, cada quien por su lado, salimos a tomar la Santa Cena y ¿qué está pasando con la vida espiritual? ¿Qué está pasando con la vida espiritual? Pues la oración no es escuchada ahí, no solamente esto, sino que mire que estamos ahí en impenitencia, estamos practicando un pecado. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado con el mismo. Esa higuera que estaba seca, pues ya sabemos que Jesús quería encontrar frutos de arrepentimiento en estos hombres. Los líderes religiosos del pueblo de Israel no lo halló, por eso se secó. Eso mismo va a pasar con alguno de nosotros si no tenemos esos frutos. Dentro de 8 días vamos a continuar analizando un poco más acerca de, de esto para hablar más acerca de la oración, que también Jesús habla de qué es orar cuando Jesús dice, si tenéis fe y todo lo que pediréis en oración creyendo lo recibiréis. Vamos a hablar de eso en la próxima clase que nos enseña eso. Hoy hablamos acerca de lo importante del fruto de arrepentimiento. Y esa es la tarea personal para cada uno de nosotros. Confesemos nuestro pecado y también pongamos cuidado al fruto de arrepentimiento. Oración que podamos vivir de esa manera hasta que Jesús nos llame a su presencia. Amén. Amén. Muy bien, ¿qué motivos de Amén. oración tenemos para que nuestro hermano Juan García nos despida con oración? ¿Qué motivos de oración tenemos? Por mi salud, pastor. Muy bien, Juan, la salud de Marco. Pastor, yo sigo pidiendo, es que gloria a Dios, pues a una de mis hijas la ascendieron a un cargo, pero este cargo resulta que sus subalternos no le hacen caso en el buen sentido de la palabra, y a pesar de que ella se ha quejado ante sus jefes, pues su jefe le dice, "Eso no es mi problema", y no tampoco le puede hacer acoso laboral. Entonces, pues yo le enseñé precisamente esta práctica también de que oráramos a Dios para que fuera Él quien cambiara la decisión de esos subalternos, porque ella de todas maneras tiene que responder por ellos, pero se ve impotente al no poderlo hacer. Lo otro es mi otra hija que entra ya a trabajar porque se le acaba su licencia, y que tenga fe en Dios precisamente porque ella quiere que solamente, cree que solamente ella es la que puede cuidar a su hijo, y desde luego por mi nieto y familia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues Pastor, yo en lo personal quisiera pedirles por mí, porque pues cuando yo le escribí al pastor Tony, que es mi compadre, porque él me bautizó a mi niña, le escribí por la razón de que yo pues me estaba alejando mucho de los caminos de Dios, y pues como yo soy joven y apenas pues
no tengo como mucho conocimiento de todo lo que es la palabra de Dios y cómo seguir sus caminos, pues para que todos ustedes me ayuden también. Claro. Pastor, por un Pastor, compañero, sí. perdón, por un compañero de mi hija que desafortunadamente se cayó de la azotea y probablemente lo operen de la columna. Wow. Gracias. Ramiro, Disculpe, pastor. Bueno, disculpe, pastor, es que se me olvidaba más que incluso mis hijos. Ayer me enteré de que un sobrino mío ha caído en la sesión de los juegos de azar y resulta que la esposa, desde que eran novios, no nos decía, ¿sí? Entonces, para que por favor Dios lo ayude a sacar de ese mal vicio. claro que sí. Ramiro, ¿Me escuchan? y Mari, Hola. Por sabiduría, lo personal y Dios mediante para todos nosotros igualmente. Y una situación muy puntual que está viviendo mi hija, donde tomó una decisión Pero ¿cómo no te deja el micrófono? No, no quiero hablar. y, sí, y, y que el Señor, según su voluntad, como siempre, pueda intervenir para bien. muy bien, Y por claro nuestra que sí. iglesia, y por nuestra iglesia para que todos en su voluntad, amor, misericordia y nosotros en amor y agradecimiento a Él podamos ir justamente tomando conciencia a través del Espíritu Santo de nuestros pecados y se dé el fruto de arrepentimiento. Eso. Ramiro, Quería pedir pues oración por mi esposa para que en las citas médicas que tiene pronto le puedan resolverlo de buena manera lo que necesitamos. Y también quiero pedir por unos vecinos con los cuales tenemos conflictos, que Dios los ayude a reflexionar sobre lo que están haciendo y no termine en pues, en malos términos más adelante, que podamos resolver los problemas. y Benjamín, Bueno, Dios Cristo en medio de su palabra me ha enseñado que antes de tomar una decisión, lo consulte con Él y se haga su voluntad. Por la gloria de Cristo ha sido de gran bendición. Amén. bien, y Juan, por John Edward, su salud. Entonces te escuchamos, Juan. Juan Ramiro, su esposa dijo que qué situación debe resolver, perdón. De salud y con los vecinos. Sí, muy bien. Gracias, hermanos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tenernos aquí reunidos el día de hoy para iniciar nuestro día, iniciar nuestra semana con tu palabra, con estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por atraernos a ti, por traernos a escucharte y por bendecirnos, Señor, con este estudio por medio de tu servidor, el pastor Herrera. Gracias por bendecirlo con elocuencia, con sabiduría al enseñarnos. Señor, hay tantas cosas de las cuales te queremos pedir. Muchas de ellas son sobre relaciones que tenemos con otras personas y sobre todo la relación que tenemos contigo. Señor, traemos a ti la salud de Marcos, que le regrese su salud de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. También te pedimos, Señor, por las hijas de Moisés, que les des fortaleza con los retos que tienen en el trabajo y también por el sobrino de Moisés, para que tú le ayudes a dejar los juegos de azar, Señor. Ilumínalo con tu presencia. También te pedimos por Scarlett, nuestra hermana que se está uniendo a estos estudios. Ella es nueva en la fe. Te pedimos, Señor, que la ilumines con tu Espíritu Santo y que la traigas aquí a estos estudios y que también siga estudiando y aprendiendo de ti, Señor, por medio de Academia Cristo y los otros devocionales que se comparten por medio del grupo. Señor, bendícela con tu presencia. También te pedimos por la compañera de la hija de nuestro hermano Arturo que se cayó y que se ha lastimado. Señor, bendícela.
regrésale su salud de acuerdo a tu voluntad y en medio de este padecimiento, quítale el dolor y pena, Señor. También te pedimos por sabiduría para nuestra hermana Mari, para que ilumine su vida y pueda también ella ayudarle a su hija y que intervengas con ella, Señor, y la ilumines con tu Espíritu Santo en todas sus decisiones. También te pedimos por la salud de la esposa de nuestro hermano Ramiro y también porque estés con ellos y que les des paz, que les des buen discernimiento con los conflictos que tienen con sus vecinos. Y te pedimos, Señor, que traigas paz entre sus vecinos y que se traten con amor el uno al otro, de acuerdo como tú nos has comandado. También, Señor, te pedimos por Benjamín, por la gloria de Cristo en su vida. Qué gran oración, Señor, venirte, decirte gracias por estar en nuestra vida, gracias por estar adherido a nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de preservar la fe y tenemos tendencia al pecado, Señor, a perdernos. Pero es solo por tu gracia y tu bondad divina que podemos permanecer en Cristo. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Y tú nos has prometido que nunca nos vas a desamparar y que no nos vas a abandonar, de modo que puedo decir que solo por tu obra preservaré la fe, preservaremos la fe y tu venida de tu Hijo Jesucristo entraremos en el gozo eterno. Gracias nuevamente por tenernos aquí. Te pedimos por todas las necesidades espirituales y físicas de cada uno de nosotros y de nuestra Iglesia Luterana Cristo y todas las iglesias cristianas por todo el mundo, Señor, que nos llenes de tu palabra, de tu santo amor y sobre todo que tu Espíritu Santo nos guíe en todo lo que decimos, pensamos y hacemos. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga. Juan, Amén, igualmente. voy a dejar abierto esto Amén, para nuestra bendiciones. transmisión. Bueno, ¿Listo, muchas Juan? gracias. Feliz Dios los bendiga, domingo a pastor. Bendiciones. Muchas gracias. todos. Dios bendiga. Bendiciones. Adelante, muchas gracias. Gracias, Bendiciones. bendiciones, que tengan un buen Muchas día. bendiciones Muchas desde Londres. bendiciones. Estamos hablando. Bendiciones. Orados los unos por los otros. También oramos por el Amén. pastor y su sabiduría. Sigue guiando este Amén, rebaño. amén. Amén, Muchas amén. bendiciones. Amén. Hasta luego. Dios los bendiga, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.